ahora, si les parece, a tener una palabra de oración. Querido Dios, gracias por este sábado, por el descanso, por la oportunidad de estar juntos, conectados. Y ahora que vamos a reflexionar en tu palabra, queremos implorar la presencia de tu Santo Espíritu, para que seas tú quien nos hable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, quienes han podido ver alguna publicidad en el día de hoy, vieron que el título, ¿sí?, del mensaje de esta noche es influencer, ¿no? Y esta es una palabra que se va haciendo cada vez más famosa, más conocida, sobre todo en el tiempo ya de las redes sociales. Así que por ahí, si hay alguno que todavía no sabe lo que es un influencer, anoté aquí algunas cositas que me parecían interesantes compartir con ustedes. Y dice que un influencer es una persona que tiene presencia, ¿sí?, y credibilidad en las redes sociales. Interesante, ¿no? Una persona que tiene presencia y credibilidad en las redes sociales. Son líderes de opinión, ¿sí?, figuras mediáticas de un área o sector, ¿no? Líderes de opinión, de un área, de un sector específico. Y otra de las cosas que me llamó la atención, ¿sí?, es que hoy por hoy muchas marcas lo contratan, ya que de alguna manera son líderes de opinión, marcan una tendencia. Tienen muchos seguidores. Muchos seguidores, para que el público pueda finalmente comprar o adquirir lo que estas marcas venden, ¿no? Es decir, ellos lo promocionan y entonces el resto lo vende. Y obviamente que para aquel que por ahí no sabe mucho, dice, bueno, influencer me suena ¿a qué? ¿A qué palabra? A influencia. A influencia. Y yo quiero compartir con ustedes cuál es la definición de influencia. Miren qué interesante, ¿no? Influencia dice que es poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien, ¿no? Poder de una persona. Habla del poder para determinar, para alterar la forma de pensar. Yo pensaba, ¿no? La influencia es poder. Poder para no solo cambiar de opinión a alguien, ¿sí?, en su manera de pensar, sino también en su manera de ¿qué? De actuar. O sea que realmente es impresionante esto, ¿sí? La manera de influir. Y pensaba que todos de alguna manera, en mayor o menor medida, influimos. Influimos en la gente que nos rodea, para bien o para mal, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos influyendo? ¿Cuál es nuestra influencia sobre las personas con las cuales nos rodeamos? Tito, ¿sí?, dice lo siguiente, la epístola de Pablo a Tito, el capítulo 2, los versículos 7 y 8, nos dejan una enseñanza, ¿sí? Nos dejan una enseñanza. Dice lo siguiente, ¿no? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, ¿sí?, palabra sana e irreprochable. Dice, tienen que presentarse en todo como ejemplo de buenas obras. Menciona nuevamente, ¿no? En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Como cristianos tenemos que influir para bien, claro está, ¿no? Y quiero que juntos en esta noche, al reflexionar en una historia, podamos aprender cómo podemos influir en estos tiempos tan complejos, ¿sí?, donde quizás no nos podemos reencontrar como lo hacíamos antes habitualmente, de qué manera podemos ser influyentes para Cristo. Así que te invito a que puedas buscar tu Biblia. Hoy nosotros no vamos a presentar los textos en la pantalla, sí algunas citas. Entonces la idea es que vos puedas buscar tu Biblia en tu casa y acompañarme en la lectura, acompañarnos, ¿no?, en la lectura de Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a buscar Hechos, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 10. Hay una historia maravillosa, hermosa, y en la cual vamos a ir sacando enseñanzas de esta historia, sacando enseñanzas. Si querés, Rocío, podés leer los versículos, ¿sí?, 1 al 6. Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 6.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Muy bien. La historia comienza diciendo que había un hombre llamado Cornelio. Se investigó un poquito en el idioma original, dice que Cornelio significa que tiene cuernos. Hasta ahí llegué. ¿Sí? No aclares que oscurece. No va por ese lado, ¿no? Pero fíjense qué interesante que este hombre, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que era un hombre piadoso, que conocía a Dios, pero que no conocía el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y hay una cita que me parece muy pertinente que podamos leerla juntos. Y dice así en el libro Hechos de los Apóstoles, pero escrito por Elena de Guay, en la página 109, dice: Cornelio era un centurión romano. Los centuriones tenían a cargo aproximadamente 100 soldados, ¿sí? Hombre rico y de noble linaje, ocupaba una posición de responsabilidad y honor. Era muy conocido por su beneficencia y su rectitud le daba buen renombre tanto entre los judíos como entre los gentiles. Subrayé esta parte, ¿no? Dice: su influencia era una bendición para todos aquellos con quienes se relacionaba. ¿Sí? Una persona que todavía no conocía a Cristo, pero sí que era piadoso en lo que conocía, que dice que daba muchas limosnas. Y destaco la última parte del versículo 2. Dice: oraba a Dios siempre. No solo en la comida, no solo cuando tenía algún inconveniente, algún problema, oraba a Dios siempre. Y Elena de White dice que su influencia era una bendición para todas las personas con las que él se rodeaba. No sé cómo está siendo tu influencia, ¿sí? Qué tan buena, qué tan bendición es para con los quienes uno se rodea. Pero acá vamos viendo la clave. Era un hombre que oraba a Dios siempre. Y la Biblia dice que producto de esa oración es que Dios envió un ángel. Sí, Dios envió un ángel. En respuesta a tantas oraciones, Dios envió un ángel. A mi mente viene ese texto que dice: me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Me busquen de todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón. Dios está deseoso de poder comunicarse con sus hijos, de darse a conocer, si es que nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón. La historia dice, y me gusta mucho, porque el texto dice así, ¿no? Este vio claramente en visión cómo a la hora novena un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía ¿qué? Cornelio. Lo llamó por su nombre. Y empieza a contarle y a decirle: tienes que enviar hombres a Jope y haz venir a un hombre que se llama ¿cómo? Simón, pero que en realidad tiene un sobrenombre, Pedro. Y en realidad él vive con otro Simón y hace mención de lo que trabaja, curtidor, y que tiene su casa junto al mar. O sea, acá vemos a un Dios que nos conoce, que conoce nuestro nombre, que hasta conoce cómo nos dicen quizás en el plano familiar, más íntimo, en el apodo, ¿no? En los amigos, que sabe de qué trabajás, que sabe dónde vivís, que sabe todo. No sé si alguna vez te pasó estar esperando que alguien haga algo por vos y no lo hizo. Estabas en un problema, en una situación, y esperaste que alguien haga algo y no lo hizo. Y que después te diste cuenta que esa persona no es que no lo hizo porque no quiso, no lo hizo porque no sabía. Y uno
quizás pensó que tenía que saber, que sabía. Acá tenemos a un Dios que nos conoce profundamente. Y a mí esto me da mucha seguridad, porque por ahí puedo estar pasando problemas, dificultades. Y esto me hace ver que Dios es un Dios que está allá, pero también está acá. Que estando allá no deja de estar acá presente. Qué lindo es ese salmo, el 139, que habla de la omnipresencia, de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, que no hay una palabra que salga de la boca y que Dios ya la conoce. Un Dios que te conoce, un Dios que sabe lo que estás pasando, un Dios que por ahí puede ver la aflicción de sus hijos. Otra de las enseñanzas que extraigo de este fragmento de la historia es que acá tenemos a Cornelio deseoso de conocer la verdad, orando, ¿sí? Pasando tiempo en oración. Y Dios envía un ángel, pero no es el ángel el que predica acerca de Cristo, sino que el ángel le dice, versículo 6, ¿no? Tienes que ir a donde está Simón, él te dirá lo que es necesario que hagas. Quiero compartir con ustedes una cita, ¿sí? que dice lo siguiente. El ángel no fue enviado a relatar a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre, sujeto como el centurión mismo a las flaquezas y tentaciones humanas, había de ser quien le hablase del Salvador crucificado y resucitado. Dios no escoge, para que sean sus representantes entre los hombres, a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. La mejor herramienta o la más predilecta del Señor, ¿no? Para llevar su evangelio, seguimos siendo nosotros. Y qué bárbaro, ¿no? A veces uno no se da cuenta de esto, no lo toma con la seriedad, el privilegio que tenemos de poder llevar el evangelio. Y qué lindo es saber que así como Pedro fue encargado por Dios para llevar su evangelio, aún con todas las complicaciones que tenía Pedro, con su carácter y demás, eso también significa que el Señor nos escoge a nosotros para poder llevar el evangelio. La historia continúa, ¿no? Y dice el versículo 7 que una vez que se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y también un soldado y les contó lo que había pasado y los envió a Jope para buscar a Pedro. ¿Sí? La palabra de Dios dice, a partir del verso 9, que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, y era la hora sexta, y tuvo hambre, y quiso comer, y mientras le preparaban algo para comer, le vino un éxtasis, una visión, ¿no? Acá encontramos ahora a Pedro que estaba en la azotea, ¿sí? En la terraza, con la vista puesta en toda la ciudad de Jope, ¿y qué estaba haciendo? También estaba orando. Y en respuesta a su oración, Dios se hizo presente a través de una visión. La visión dice lo siguiente, ¿sí? Versículo 11 en adelante, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14 dice que Pedro le respondió, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muchas personas utilizan esta visión, ¿sí? La interpretan de manera literal para decir que ya podemos comer cualquier cosa, ¿no? Vieron que hay un dicho que dice todo bicho que camina va a parar al asador. Bueno, de alguna manera para fundamentar esto. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Que por términos en las escrituras, por contexto, en realidad Dios estaba queriendo decir otra cosa, ¿sí? Recuerden que tenemos a Pedro en la azotea, ¿sí? Viendo a la ciudad de Jope y que él tiene hambre, pero que también tiene hambre
no solo una cuestión física, sino hambre de salvación por toda esa gente. Yo recuerdo años atrás, ¿no?, cuando me tocó hacer una campaña de evangelismo durante 4 meses, todos los días estudiando la Biblia con la gente, todo el día, todo el tiempo. Fue una cosa hermosa. Y recuerdo terminar la campaña y volver a casa. En ese tiempo vivíamos en Buenos Aires, y pasar por el centro de Buenos Aires y ver toda la gente como pasaba caminando. Y fue un instante que pensé, ¿cómo hacemos para llegar a toda esta gente, ¿no? Después, claro, de estar 4 meses todos los días predicando que mi preocupación sea la salvación de la gente, ese pensamiento se colocó en mi cabeza, y cada vez que me encontraba con alguien pensaba, ¿cómo puedo hacer para hablarle de Cristo? Acá tenemos a Pedro, ¿sí?, encima de la terraza, viendo a todo Jope y sintiendo también hambre por la salvación de ellos. El versículo 17 dice: mientras Pedro estaba perplejo, ¿sí?, tratando de saber qué significaba la visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. La pregunta: ¿cuántas veces bajó el lienzo y subió? 3 veces. No casualidad. Eran 3 las personas que habían sido enviadas, ¿sí? Y ahora el versículo 20, el Espíritu Santo dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Te preguntaste por qué iba a dudar. Si él tenía deseo de salvación para toda esa gente, ¿por qué iba a dudar en ir? Bueno, Elena de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, nos da el indicio, ¿sí? Y quiero compartirlo con ustedes. Esta visión reprendía a Pedro a la vez que le instruía. Le reveló el propósito de Dios, que por la muerte de Cristo los gentiles fueran hechos herederos con los judíos de las bendiciones de la salvación. Todavía ninguno de los discípulos había predicado el Evangelio a los gentiles. En su mente, la pared de separación, derribada por la muerte de Cristo, existía todavía. Qué interesante, ¿sí? Todavía no estaban llevando el Evangelio a los gentiles. Todavía esa pared mental no había sido derribada. Y si un judío se relacionaba con un gentil, después tenía que ir a convalecer y explicar por qué se había juntado, qué había estado haciendo. Dicho sea de paso, capítulo 11, pueden leerlo después, van a ver cuando Pedro tiene que ir a hablar y a dar explicación de por qué fue a la casa de Cornelio. Por eso es que Dios le envía esta visión. Nosotros jamás tenemos que hacer de una visión algo literal, ¿sí? Normalmente las visiones tienen símbolos para tratar de explicar alguna idea puntual. Y era que Pedro no dude en ir a la casa de Cornelio. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, versículo 28, vamos al versículo 28, ¿sí?, les dijo lo siguiente, ¿no? Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse, simplemente acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 2 cositas. Dios me ha mostrado, ¿sí? Él habla y él dice: Dios me ha mostrado. Y ahora utiliza el mismo término de común o inmundo, pero para referirse a los hombres y no a los animales, cuando en realidad en la visión se hacía referencia a los animales. Y de pronto ahora él habla de hombres. Él tenía en claro que Dios le había hablado con esa visión, no de una cuestión de alimentos puros o impuros, sino de que el Evangelio tenía que ser predicado a los gentiles también. Dicho sea paso, Cornelio fue el primero que se terminó convirtiendo, ¿sí? El primero de los gentiles.
Y la Biblia dice, el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios que no hace acepción de personas. El mensaje es claro, ¿sí? Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos. No soy yo quien tiene que hacerle la cruz a alguien y decir, esta persona ya no se va a salvar. ¿Sí? El Evangelio tiene que ser predicado a todos. Y otra de las enseñanzas que destaco, ¿sí?, es lo que dice el versículo 24. El versículo 24. Presten atención, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando como, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y destaco dos enseñanzas de Cornelio. Así como Cornelio, hay personas sinceras que todavía no conocen la verdad, que están buscando la verdad, quizás en fuentes equivocadas, y que somos nosotros llamados a llevarle el Evangelio. Quizás hay Cornelios en la misma cuadra, en la misma casa donde vos vivís. Hay personas sinceras que están buscando la verdad, pero quizás en lugares equivocados. Ahora, la segunda enseñanza que destaco es lo que hizo Cornelio, ¿no? Cornelio sabía de que iba a recibir el mensaje. Sabía que el mensaje era de Dios y no dudó en compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Y ojalá que así como Cornelio empezó a enviar invitaciones para poder acercarse y decir, bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. No quiero perderme esto yo, pero tampoco quiero que se lo pierdan otros. Que podamos ser influencers cristianos, ¿sí? Que podamos aprovechar las redes sociales para lo que realmente tiene importancia. No está mal de vez en cuando mandar un meme, está fantástico, depende de qué meme, ¿no? Pero qué importante es que podamos transmitir el Evangelio. ¿Sí? Qué importante es que nosotros aprovechemos las redes sociales, el WhatsApp, ¿no?, los medios de comunicación que tenemos para predicar el Evangelio. Vamos a tener una oración. Querido Señor, te damos gracias por este sábado, porque hemos podido comenzarlo tomados de tu mano, pasando un momento distendido, lindo. Pero gracias también porque, así como Cornelio, hay tantas personas que están buscando la verdad. Sí, Señor. Y a nosotros, como a Pedro, nos has dado el privilegio, totalmente inmerecido, no por nuestros méritos, de poder, en primer lugar, conocerte y, en segundo lugar, poder predicar tu palabra. Sí, sí. Que durante estos días podamos aprovechar el tiempo y llevar el Evangelio a tantas personas que todavía no te conocen. Y que esta semana sea importante en nuestra vida, en nuestra experiencia espiritual, que nos acerque más a ti, Sí, sí. pero también que pueda acercar a otros al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, bueno, gente, un gusto haber compartido este tiempito con ustedes. Siempre decimos muchísimas gracias por haber estado acompañándonos. Que Dios les dé un buen descanso.